Doblemos el brazo de Austria. Parece el leitmotiv de los beligerantes socios europeos de la vieja nación germana, en razón de la resistencia de su gobierno a implementar medidas contrarias al derecho internacional en contra de Rusia. Y es que desde el inicio del conflicto entre la OTAN y Rusia en Ucrania, Austria, aunque ha apoyado las sanciones contra la nación eslava, se ha negado a abandonar su neutralidad militar y a suministrar armamento a Ucrania, lo que le ha valido críticas amargas de sus socios europeos. ¿Podrá el gobierno austriaco soportar la presión o sucumbirá? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El 23 y 24 de febrero próximos se celebrará en Viena la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, conocida por sus siglas como OSCE, organización en la que participa Rusia como país miembro. Y como hemos podido presenciar desde el inicio del conflicto bélico en Ucrania, en febrero del año pasado, dicho organismo se convirtió en una trinchera aparte del referido conflicto que enfrenta en la práctica a Ucrania y a Rusia, pero que tras bastidores en realidad enfrenta a la OTAN y a Rusia. En el marco de la extensión del conflicto bélico hacia las arenas diplomáticas de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, 81 delegados de la OSCE de 20 países, incluido Francia, Canadá, Gran Bretaña, Polonia y Ucrania, remitieron una carta de gobierno austriaco pidiendo que prohíba la participación de los participantes rusos. Tal y como ocurrió el año pasado en la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada el año pasado en Polonia, donde se le negó la visa de entrada al canciller ruso Sergei Lavrov, hoy los beligerantes socios europeos le piden lo mismo al gobierno austriaco. Pero hagamos un repaso de qué es esta organización y cuál ha sido su papel desde su creación hasta nuestros días, ya que su papel desde el inicio del conflicto ucraniano en el 2014 ha sido no menos que controversial, asumiendo posiciones difusas y poco claras que han acelerado la intensificación del conflicto. La organización nace en medio del conflicto entre el desaparecido bloque soviético y el bloque occidental, como un instrumento mediador entre los Estados miembros, en tareas relacionadas con la prevención y gestión de conflictos. Está conformada actualmente por 57 estados, todos los países de Europa, incluidos la Federación Rusa y todos los países de la Unión Europea, más los de Asia Central, Mongolia, y 2 países de América del Norte, como lo son Canadá y Estados Unidos. Durante el conflicto entre el bloque soviético y el bloque occidental, sus funciones de foro de debate multilateral que incluía a ambos bloques facilitaron el contacto entre los Estados miembros, aliviando así tensiones en un mundo que corría el riesgo de un conflicto nuclear. Todo ello en contexto especialmente complicado de no reconocimiento mutuo de las instituciones del adversario, que impedían en condiciones normales la comunicación en momentos de tensión crítica entre los bloques enfrentados. Tras la desaparición de la Unión de Repúblicas Soviéticas en 1991, la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa tuvo que modificar sus objetivos institucionales, sustituyendo a las para entonces estructuras no permanentes por unas permanentes, lo que acabaría con el cambio de nombre por el actual de Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Hoy, sus funciones específicas son, entre otros, el control de armamento, la democratización y la seguridad humana, la seguridad energética y peligros asociados a la explotación descontrolada de los recursos naturales. En el marco de dichas funciones, sus órganos o estructuras permanentes poseen reuniones periódicas, siendo la Asamblea Parlamentaria integrada por más de 300 parlamentarios de todos los estados participantes de la OSCE, los cuales mantienen sesiones periódicas durante el año. En la última asamblea de parlamentarios que se celebró en Polonia entre el 24 y 25 de noviembre del pasado año, la parlamentaria de la Rada ucraniana Eugenia Karabchuk amenazó con boicotear la reunión de la asamblea parlamentaria de la organización si la OSCE no excluía a Rusia de la misma. Sin embargo, el gobierno polaco negó los visados a la delegación rusa que debía asistir al evento. Por lo que aun cuando la OSCE no cayó en el chantaje que desde Ucrania se pretende aplicar a todos los estados miembros de la organización, el gobierno polaco, valiéndose de su posición de estado anfitrión, siguió el juego al régimen de Kiev al negar la entrada a su territorio a las autoridades rusas. Mientras que, el pasado año, por ser Polonia
la sede pro tempore de la organización y estar más que dispuesta a implementar estas medidas contrarias al derecho internacional y a las mínimas consideraciones diplomáticas, esta vez la sede es Austria, la cual mantiene una postura diametralmente opuesta a la polaca. En todo caso, el bloque europeo antirruso insiste en presionar al gobierno austriaco para que emule lo que el pasado año hizo el gobierno polaco. Es por ello que en la misiva dirigida al canciller austriaco, Karl Nehammer, argumentando en la carta que los legisladores rusos no tienen cabida en una institución encargada de promover el diálogo sincero y la oposición al conflicto. Extrañamente, la delegación estadounidense no suscribió la carta, pero sin embargo su embajadora ante la OSCE señaló que los delegados rusos no son personas que merezcan poder viajar a países occidentales. Sin embargo, agregó, depende del gobierno austriaco determinar si van a otorgar visas o no. Ante tal presión contra el gobierno austriaco, el ministro de Relaciones Exteriores Alexander Schallenberg defendió la decisión de Austria de permitir que los rusos ingresen al país argumentando que era importante mantener abiertos los canales de comunicación con Moscú a pesar del brutal ataque ruso contra Ucrania, según la opinión austriaca. Asimismo, la Cancillería austriaca señaló que como anfitrión de la sede de la OSCE en Viena, están legalmente obligados a otorgar visas a los representantes de las naciones participantes que quieran participar en las reuniones allí. Siendo coherentes con tal postura, definitivamente el gobierno austriaco confirmó el pasado 3 de febrero que emitirían las visas a la delegación rusa que participará en la próxima Asamblea Parlamentaria de la OSCE, que se efectuará los días 23 y 24 de febrero en Viena. Y es que históricamente Austria ha mantenido una postura de neutralidad desde el año 1955. Ese país centroeuropeo ha mantenido una posición de neutralidad militar durante el conflicto entre Occidente y la extinta Unión Soviética, la cual ha mantenido desde entonces. En tal sentido, a pesar de haber condenado como una agresión injustificada la operación militar especial rusa en Ucrania, el país germánico se ha negado a enviar ayuda militar al régimen de Kiev, restringiendo su ayuda solo de carácter humanitario. El experto en Derecho Internacional e investigador de la Universidad Privada Sigmund Freud de Viena, Ralf Janik, considera que la neutralidad austriaca se mantendrá a pesar del conflicto, aduciendo: la alternativa sería unirse a la OTAN, pero todos los políticos austriacos son muy conscientes de que esto no es apoyado por la mayoría del público austriaco, por lo que podemos esperar que en el futuro inmediato Austria siga el mismo camino de ataques velados que han sufrido Hungría, Turquía y Serbia, por no alinearse a la postura belicista del resto de sus socios europeos y estadounidenses, lo que nos deja claro que la unidad antirrusa en Europa se resquebraja, ya sea agua por todas partes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.